En Smurfit Westrock, protegemos el planeta al crear un futuro sostenible, haciendo lo que está bien para las personas, para las comunidades y para el entorno. Creamos soluciones innovadoras de empaque a base de materiales renovables y reciclables que ayudan a nuestros clientes a reducir su huella ambiental. Protegemos la naturaleza, creando un ciclo en equilibrio con el medio ambiente, haciendo de la economía circular el centro de nuestro negocio. Nuestros insumos provienen de fuentes renovables, manejadas de manera responsable en armonía con la biodiversidad. Maximizamos nuestra eficiencia, ahorrando recursos y disminuyendo la generación de residuos. Ayudamos a desarrollar a las comunidades donde operamos, trabajando con ellas de manera colaborativa en programas sociales de alto impacto y que generan transformación. Smurfit Westrock. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestro conversatorio Colombia, potencia para la restauración ecológica y las plantaciones forestales. Mi nombre es Mónica Alzate, soy jefe de comunicaciones en Smurfit Westrock y para todo el equipo de Smurfit Westrock, una compañía con 80 años de historia creando soluciones de empaque sostenibles a base de papel, es un verdadero honor y felicidad estar aquí hoy con ustedes y ser uno de los aliados de la Casa Humboldt, aportando desde un elemento tan maravilloso y tan virtuoso como el cartón a toda esta experiencia con los materiales y las piezas que ustedes han visto. El cartón es proveniente de fuentes renovables, es reciclable, es reutilizable y tiene todo que ver con la biodiversidad. Para no retrasarnos más en nuestra apretada agenda de esta tarde, les doy algunas recomendaciones, salidas, alguna emergencia, seguir a los coordinadores de evacuación que serán las personas del Centro Cultural Confandi. Los invitamos también a que posteen en redes sobre este evento y sobre lo que ustedes consideren interesante. Van a estar viendo allí las redes del Instituto Humboldt y de Smurfit Westrock Colombia. Y nada, sin más preámbulos, iniciamos con nuestros invitados y como ustedes vieron en la invitación, de verdad que son unos expertos, son una plantilla de lujo en este evento y nos alegra mucho estar con ellos hoy. Vamos a empezar con la presentación de Felipe García del Instituto Humboldt. Mientras Felipe sube al escenario y le entregan su micrófono, yo les voy a contar sobre Felipe. Felipe es gerente del Centro de Economía y Finanzas de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, es ingeniero agrónomo y especialista en economía agraria, con 25 años de experiencia en conservación y uso sostenible de biodiversidad en Colombia. Su trabajo en el Instituto Humboldt incluye investigación en bioeconomía y finanzas y ambientales para promover el desarrollo sostenible en diversas regiones del país. Y él nos va a presentar justamente el título de nuestro conversatorio, Colombia, potencia para la restauración ecológica y las plantaciones forestales. Bienvenido, Felipe. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, entonces mientras ponen la presentación, allá la pusieron. ¿No? Pusieron la tuya, Juan Pablo. Voy a hablar de Costa Rica. Bueno, no, a ver, mientras, ahora sí. Dime. Ay, sí. Con este la paso. Sí, listo, ya me comí 25 segundos. Listo, entonces, a ver, bueno, yo quiero como arrancar esta presentación con una reflexión. Este dato que tengo acá me lo dio el secretario de Agricultura del departamento del Caquetá en un punto, digamos, de la historia. O sea, yo le pregunté, secretario, en este momento, ¿cuánto cuesta una hectárea de bosque aquí en el departamento? Y me dice, 1 millón de pesos la hectárea. ¿Cuánto cuesta una hectárea de una pastura de ganadería como la que ustedes ven a la mano derecha? Me dijo, 5 millones de pesos la hectárea. Desde ahí, digamos como que empiezo yo en una reflexión y es, bueno, pues ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿qué ha originado eso? Y cuando empiezo a indagar y me encuentro con estos datos que son de Finagro,
En el lado izquierdo ustedes ven un cuadro de lo que son las colocaciones por categoría de Finagro. Si ustedes miran, realmente se concentran mucho pues, en un segmento, y fíjense que me tocó hacer el cuadro de la derecha para poder ver cuáles eran esas colocaciones en los sectores forestales, silvopastorilos y agroforestería, porque no se alcanzaban a ver en la diapositiva del lado izquierdo. O sea, ahí empecé a ver que mientras en un año se ponían 7.9 billones con B de pesos, digamos, y que se iban en esa categoría, solamente el mismo año, que fue el año en donde tuvimos más datos, se alcanzaron a poner casi 27.000 millones en forestales. Y eso, digamos, como que nos llevó a pues, tener realmente en ese momento una claridad que empezaba a pasar, y era que menos del 1%, digamos, de lo que se estaba poniendo, correspondía a los sectores forestal, silvopastoril, temas agroforestería. Y claro, digamos un poco en la conversación con Finagro era, mire, nosotros tenemos las líneas, pero realmente tampoco hay demanda, digamos, o sea, pues eso es un tema mucho más complejo que esto, o sea, en términos de, no, están los recursos, pero no hay tampoco la demanda. Y obviamente, al obedecer a esa realidad, pues claramente empezamos a ver también los datos desde el ministerio de cuál ha sido la dinámica de plantaciones forestales, tanto de especies introducidas como especies nativas, en los últimos años, y obviamente corresponden también, digamos, a una correlación con los años de mayor financiación, o sea, es decir, pero fíjense que no llegan tampoco a las 29.000 hectáreas en el caso de las especies introducidas, que son como las que mayor en este momento demanda tienen como para siembra, o sea, es decir, ahí empieza uno a ver realmente si uno compara, digamos, como los datos de esto como con otros sectores en donde uno ve, pues obviamente que uno puede contabilizar estos datos por cientos de miles de hectáreas, aquí estamos hablando de apenas unas 29.000 hectáreas, o sea, realmente hay una correlación interesante, y pues esto, por supuesto, digamos como cuando vemos nosotros ya estos datos agregados que están en la cuenta ambiental y económica de flujos del bosque, estos son datos sacados, digamos, como por el DANE, encontramos que, digamos, el consumo intermedio, digamos, de este sector de productos del bosque, según esa cuenta, está alrededor de unos 2.5 billones de pesos, 2.5 billones, pero fíjense que aquí la descomposición también es interesante, porque realmente lo que uno ve es que el tema pues, de los productos maderables representa casi el 90%, los productos forestales no maderables, digamos, representa casi un 10%, o sea, es decir, aquí empezamos nosotros a ver que también empieza a haber una diferencia grande frente a los bosques, y esto, por supuesto, digamos como que se traduce en una realidad que cuando yo me hago esa pregunta, yo soy este señor que está parado en la vía, en una realidad territorial, digamos, en este caso colombiana, en donde yo digo, o restauro eso que está a la derecha o produzco, pues claramente pues muchas de las señales que él encuentra, desde el precio, digamos, que él va a obtener a lo largo de los años sobre su tierra, pues obviamente pues, es una decisión económica, digamos, aquí empiezan a operar como muchas condiciones que realmente también son parte de una narrativa que, pues cuando nosotros analizamos los datos históricos, lo que tenemos a la izquierda es el índice de huella espacial humana, eso es un dato que el Instituto Humboldt trabaja, por el lado derecho está también la pérdida de bosques entre el año 2000 y 2021. Nosotros hemos perdido en los últimos 20 años más de 3 millones de hectáreas por deforestación. Eso es, digamos, el área que tiene Costa Rica en bosques. O sea, nosotros no lo hemos, digamos, echado en estos años, y Costa Rica produce en sus parques nacionales 1.900 millones de dólares. Ahorita pues van a conocer ese dato como en mucho más detalle. Y eso es producto de una realidad, de una narrativa y por supuesto, digamos, de unas señales del mercado y de unos incentivos. Y esto por supuesto, digamos que se traduce en una distribución, digamos, del uso del suelo que en este momento es muy simple. Son aproximadamente 60 millones de hectáreas de bosque, Colombia es un país ganadero, unas hectáreas de bosques en temas como de agricultura. Y, por supuesto, la pregunta que nos hacemos desde el instituto, pues con todos estos datos es ¿cómo le damos valor al bosque? ¿Cómo le damos valor a esos bosques naturales? Pero por el otro lado también nos hacíamos la pregunta, ¿cómo añadimos valor
desde la restauración y la recuperación de ese capital natural. Sí, es decir, podemos trabajar tanto desde la izquierda como desde la derecha de la vía. Y desde ahí, pues empezamos nosotros a trabajar desde la diversidad de nuestros bosques. O sea, nuestros bosques tienen aproximadamente en este momento, desde los datos que trabajamos en el instituto, más, digamos, en el país 314 tipos de ecosistemas. O sea, y es decir, realmente tenemos que trabajarlos desde esa complejidad. O sea, tenemos que trabajar pensando en los bosques secos, tenemos que pensar trabajando en los bosques de sabana, tenemos que trabajar pensando en los bosques andinos. La diversidad es lo que nos da valor en términos de ese activo. Y por supuesto, digamos, aquí hay muchos productos de conocimiento que hemos generado en el instituto pensando en eso, y que nos permiten en ese momento afirmar que en Colombia hay más de 7.400 especies de plantas útiles. Podemos, digamos, en ese momento decir realmente que el 70% de esos tienen algún uso medicinal. Y fuera de eso empezamos a mirar muchos tipos de usos comestibles, de fibras, porque hay un conocimiento tradicional asociado a esos bosques. Y desde ahí, digamos, desde esa tesis empezamos a trabajar pensando en cuáles son esas oportunidades del bosque. Y ahí aparece un sector al cual le hemos trabajado bastante desde el instituto y son los ingredientes naturales. Y los ingredientes naturales basados, ojo, en los productos no maderables del bosque. ¿Cómo cosechar los bosques sin destruirlos? ¿Sí? Porque para los pueblos indígenas, para las comunidades negras, esos bosques ¿qué son? El supermercado, es la droguería, es el lugar donde obtienen los materiales. Realmente para ellos, y por eso pues lo hemos visto en esta COP, esos bosques se han mantenido porque realmente son su despensa. Y desde ahí también estamos trabajando en, bueno, cuáles son esas formas de restaurar un bosque seco tropical, cómo se restaura un bosque alto andino, cómo se restauran esos ecosistemas y cómo generas un sistema en donde eso sea rentable a partir también de los servicios ecosistémicos. Y esto nos llevó en una labor muy fuerte de incidencia política. Toda esta semana tuve al Viceministerio de Comercio acá, Viceministerio de Comercio, no al Viceministerio de Ambiente, no al Viceministerio de Ciencias, no, a Comercio, sentado con nosotros trabajando en toda la estrategia de reindustrialización en Colombia a través de la bioeconomía, utilizando la política pública. Y esto, digamos, como que nos permitió priorizar algunas especies. Si ustedes ven acá, realmente están solo 6 especies. Esto fue una priorización que hicimos con recursos de cooperación, en la cual encontramos para cada lugar una especie que conecta con mercados reales, con empresarios de carne y hueso que están, digamos, haciendo las cosas y están haciendo suceder esto en el territorio. Y sobre esto, digamos, una de las especies que nosotros estamos incluyendo y lo incluyó el ministerio es el cacay. Digamos, ahorita ustedes van a conocer un poquito más del cacay en el panel. Realmente lo que empezamos a ver nosotros es, esto es rentable, pero también para que sea más rentable necesitamos reconocer los servicios ecosistémicos asociados a esto, porque no los estamos reconociendo. Capturan carbono, generan corredores biológicos, hacen regulación hídrica y recuperan suelos. Es decir, nosotros podemos encontrar aquí una oportunidad para muchas comunidades locales que pueden recibir ingresos con un producto que puede tener toda la potencialidad también en este momento del mercado. Y finalizo con esto. Este artículo, que los invito a que lo miren, muestra cuál es el potencial forestal de Colombia, tanto de especies nativas, o sea, y cómo podemos nosotros realmente ver que acá hay un potencial enorme para Colombia en términos de recuperación y de reindustrialización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. ¿Quién la recibe? Ahora invitamos a Juan Pablo Pérez. Juan Pablo Pérez viene desde Costa Rica y es el jefe de la Oficina Regional de Limón del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica, Medio Ambiente y Agricultura. Juan Pablo es ingeniero forestal con especialidad en manejo y desarrollo forestal. Cuenta con 21 años de experiencia en planificación y promoción del programa de pago de servicios ambientales en Costa Rica. Su experiencia incluye la gestión en temas indígenas, plantaciones forestales y sistemas de información geográfica. Y él nos va a presentar la exposición Fuentes y mecanismos financieros para servicios ambientales o ecosistémicos. Bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido de estar acá. Primera vez en Colombia. Hermoso país. Les vengo a hablar yo de la experiencia de Costa Rica, pensando en que todos los que estamos aquí presentes tenemos claro que la conservación es necesaria hacerla, que la biodiversidad es importante, pero tenemos que preguntarnos quién paga por esa conservación, quién paga por esa biodiversidad. Y entonces tenemos bosques estatales, que es del Estado, tenemos bosques que son de indígenas, bosques que son de privados, y que alguien tiene que pagarle a esos bosques por esa conservación. Entonces, si tenemos la conciencia ambiental, pues magnífico, pero busquemos el mecanismo financiero para compensar a esos dueños de bosque, independientemente quién sea su dueño. Entonces, yo les voy a tratar de explicar muy rápidamente cuáles son los mecanismos financieros que Costa Rica ha diseñado para lograr esos objetivos. ¿Cómo cambio acá? Bueno, datos generales de Costa Rica, voy a ser muy puntual. Bueno, Colombia es 22 veces más grande que Costa Rica. Este es el mapa de cobertura de Costa Rica del 2023. Hay 3 puntos principales aquí. Tenemos la principal actividad que tenemos en Costa Rica es el turismo. Recibimos 3.5 millones de turistas al año. Solo en áreas protegidas el año pasado se registraron 2.700.000 turistas en áreas protegidas. Tenemos el 6.5 de la biodiversidad del planeta. Colombia nos gana, según dice aquí el compañero Nicolás. Y algo muy importante y que hago mucho énfasis, el tema ambiental ha sido incorporado en la política pública del país. Independientemente del gobierno que entre en turno, las estrategias y los planes de desarrollo que desarrolla Costa Rica en sus diferentes actividades, como eje transversal, es la política ambiental. Pero ¿por qué llegamos a esos momentos? Diseñamos el primer instrumento financiero que diseñamos, se llama los incentivos forestales. Porque vean las tasas de deforestación, nada lejano a la realidad en Latinoamérica. Era la misma realidad. En los años 80 estábamos ya a un 26%. Entonces, el primer instrumento que diseñamos fue la deducción de impuestos sobre la renta, que fue invitar a las empresas y a la población en general a que reforestara. Pero ¿por qué reforestar? Y aquí tenemos que preguntarlo. Porque las plantaciones forestales, aparte, son la única actividad productiva que reduce presión sobre el bosque. No hay ninguna actividad productiva actual que reduzca presión sobre el bosque que las plantaciones forestales. Y aparte, tienen un componente muy interesante. Si veíamos la presentación del compañero anterior, vemos el potrero y el bosque del lado izquierdo, ¿verdad? Si usted pone una plantación ahí y hay otro bosque al otro lado, ¿qué genera eso? Conectividad. Es la única actividad productiva que genera conectividad. Entonces, las especies que son los agentes dispersores de semillas pueden utilizar el vuelo, que es donde está la dinámica de biodiversidad, para desplazarse al otro bosque y rehabilitar esas zonas. Entonces, eso es muy importante, así lo entendimos nosotros y así comenzamos nosotros a revertir solo con ese instrumento la deforestación. Posteriormente creamos en la década de los 80 otros instrumentos que llaman certificados de abono forestal por adelantado. Ya no era una acción de impuesto, ahora era un pago. Entonces ya le dábamos plata a los reforestadores para que iniciaran sus plantaciones. Y aquí tienen un papel preponderante las ONGs que se robustecieron en ese proceso porque eran los canalizadores de los productores de las comunidades locales que querían hacer plantaciones forestales y los se agremiaban en las ONGs y las ONGs hacían las transacciones con el gobierno. En este caso era la Dirección Forestal, posteriormente el FONAFIFO, que le pagaba esos certificados a los dueños de esos bosques. Con estos mecanismos así muy sencillos de incentivos se lograron impactar 200.000 hectáreas en Costa Rica. Y es así como evoluciona después de los incentivos y los certificados, pasamos al pago, directamente a un pago. ¿Ok? Y es como se diseña en la ley del 96, el pago de servicios ambientales, que es un mecanismo financiero para la recuperación y la conservación de la cobertura forestal.
y pagamos 4 servicios: mitigación de gas de efecto invernadero, protección del recurso hídrico, biodiversidad y belleza escénica. ¿Quiénes nos brindan todo eso? Las bosques y las plantaciones forestales. Y para eso diseñamos, acá están 4 mecanismos que tenemos en ejecución actualmente. 1, vía ley; otro, vía decreto; y 2, de alianzas público-privadas. Voy a explicar cada uno de ellos. El primero y el financiamiento principal es el impuesto a los combustibles. Cada costarricense, cada vez que va a echar gasolina a su carro, paga un 3.5 de impuestos, bajo una filosofía muy sencilla: quien contamina paga. Si yo tengo un carro que emite CO2 y tengo un dueño de bosque que agarra ese CO2, lo fija en carbono y libera oxígeno, yo debo compensar a ese señor que mantiene ese bosque y que produce que nosotros tengamos un aire limpio, ¿verdad? Entonces, bajo esa filosofía se incluyó este impuesto en la gasolina, y es así como tenemos, digamos, el principal fuente de recursos. El segundo instrumento fue el canon de agua. En el 2007 iniciamos con poner en cintura, digamos, a la gente que utiliza el agua. Todas las actividades productivas que usted ven a la derecha. No solo, este es vía decreto, pero no solo eso, la Dirección de Aguas, que es que se encarga de esta recaudación, era una oficina pequeña dentro del ministerio. Lo que propusimos fue, bueno, reforcemos esa oficina, démosle el 50% de lo que se recauda a la Dirección de Agua y repartamos los otros 50% en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y en el FONAFIFO para pagar bosques que tengan importancia hídrica. Y es así como en el 2007 arrancamos con este cobro. En el 2007 recaudamos $1 millón, distribuido en esas 50, 25, 25. En el 2023 recaudamos ya $12 millones. Simplemente con agarrar, democratizar el uso del agua en las diferentes actividades que utilizan el agua para importancia en su producción. El tercer instrumento, los mercados de carbono y los convenios con las alianzas público-privadas. Para poner unos ejemplos claros, las hidroeléctricas, muy sencillo. Las hidroeléctricas, el principal limitante que tienen para su operación es la sedimentación en los embalses. Entonces, a ellas les interesa proteger la cuenca donde viene el agua de la hidroeléctrica. Entonces, la hidroeléctrica dice, bueno, FONAFIFO, nosotros vamos a pagar los servicios ambientales que ustedes pagan en esa cuenca, no con presupuesto del Estado, sino nosotros ponemos la plata. O de otra forma, para incentivar que la gente reforeste y mantengan sus bosques en esas cuencas, también las hidroeléctricas lo que hacen es, bueno, si usted paga $60 por hectárea al gobierno, nosotros ponemos $60 más. Duplicamos el monto y así es como hacemos que la gente se motive a mantener el bosque y a mantener los árboles de sus plantaciones. Tenemos un convenio que es todo Costarricense de Turismo para limpiar el viaje. También tenemos mecanismos de cálculo cuando usted viaja a Costa Rica y utiliza el avión y utiliza carro, entonces usted tiene también medios para compensar. Eso es una cuestión que el Instituto Costarricense del Turismo lo mantiene con nosotros. Y el otro, diseñamos otro instrumento muy curioso que aquí les voy a mostrar, que se llama la tarjeta verde. Creamos un fideicomiso y lo denominamos el Fondo de Biodiversidad Sostenible, que es esa tarjeta. En el 2010 diseñamos este fondo y como las empresas allá tienen una cuestión que se llama responsabilidad social empresarial, tocamos el portafolio del Banco Nacional, que es el banco más grande de Costa Rica, y les dijimos que por qué, así como hacían una tarjeta para el América de Cali o para el Deportivo Cali, ¿verdad? Una tarjeta alusiva a la cuestión, hay acaso de la Liga Saprissa, hagamos una tarjeta alusiva al ambiente. Y creamos la tarjeta de diversidad. Es la única tarjeta que las 2 franquicias más grandes del mundo, que son Mastercard y Visa, tienen en el país. Ninguna tarjeta de estas tiene el respaldo de ambas compañías. Y la transacción es muy fácil, del 10% que se gana el banco, un 2% lo transfiere al Fondo de Diversidad Sostenible. Hasta el momento se han colocado más de 400 unidades y han generado más de $4.6 millones. Igual tenemos el marchamo ecológico para los ciudadanos costarricenses que quieren limpiar, digamos, sus emisiones de CO2, y entonces también tenemos el marchamo que cuesta $16 y ahí hemos vendido más de 700 unidades para $11,000.
El Fondo de Diversidad se abrió con un fondo patrimonial que nos dio el GEF y Costa Rica ponía una contrapartida de $1 por cada dólar que entraba. Entonces conseguimos $7 millones. En ese momento estaba el KfW, el banco alemán, y el banco alemán se matriculó con la idea y el banco alemán puso los otros $7 millones. Ahí el fondo patrimonial se fundó a partir de 14. Hoy en día el fondo goza de más de $30 millones y los pagos ambientales que hacemos en biodiversidad, en fincas específicas de alta biodiversidad, los hacemos con las utilidades de ese dinero. Y esta es la distribución de lo que representa cada uno de los componentes financieros que ya les expliqué. Y las modalidades que pagamos y los montos, ahí los tienen en pantalla. Apostamos para dos modalidades específicas, que es recuperación de la cobertura, haciendo especial énfasis en la reforestación y en los sistemas agroforestales ahora, porque tenemos una visión de agropaisaje. Entonces estamos muy de lleno en esa parte. Y para el mantenimiento de la cobertura, protección de bosque y protección de recurso hídrico, y un componente más que voy a explicar más adelante, que es el PSA 2.0, que viene como una parte de biodiversidad. A nivel país tenemos una priorización de áreas, donde pagar, porque tenemos áreas protegidas. Para devolverme la primera lámina, cuando teníamos los problemas de deforestación más graves, el país lo que hizo fue crear áreas protegidas, comenzar a comprar bosques de privado, hacerlos, pero llegó un momento que no hay capacidad financiera ni capacidad humana para resguardar esas áreas. Entonces, teníamos que diseñar mecanismos para atraer los bosques privados. En verde están las áreas protegidas y en café están los territorios indígenas, que son los bosques privados más grandes que tiene Costa Rica. Entonces, a partir de las áreas protegidas y los territorios indígenas, diseñamos los corredores biológicos, que son esos que están en morado, para priorizar el pago en esos bosques que nos generen la conectividad. Y vean qué curioso, de los 7.700 contratos activos que tenemos a la fecha, vean la distribución de los bosques, de las fincas que están metidas al sistema, siguiendo el mismo patrón del mapa que les enseñé anteriormente. Todos esos bosques y todos esos contratos son en esfuerzos privados, no son del Estado esas fincas. Y a partir del Fondo de Diversidad, cuando ya pudimos establecer, hacer un mecanismo mucho más efectivo y, digamos, hacerlo más visual, porque usted puede decir que un bosque es alta biodiversidad. Bueno, ¿cómo lo documentamos? Comenzamos a incorporar en esos bosques cámaras trampa, para demostrarle no solo al banco que es un aliado nuestro, sino a cualquier persona que quiera poner plata en el Fondo de Diversidad, que la conservación de la biodiversidad que está realizando. Y algo muy importante, que les digo que esto es fundamental: los organismos internacionales y las auditorías, cuando dan plata, como el Fondo Verde del Clima, como el Fondo Carbono del Bosque, como los empresarios privados, siempre tratan de que las cosas sean medibles, reportables y verificables. Si usted no tiene capacidad de hacer una trazabilidad desde que entre un colón aquí hasta quién le llegó ese colón, bueno, ese dólar, usted no está siendo congruente con una buena gestión. Entonces nosotros nos hemos preocupado muchísimo por automatizar todos los sistemas nuestros. Tenemos cada proyecto de protección de bosque tiene que tener un regente forestal, un profesional ingeniero forestal a cargo de ese proyecto. Hay inspecciones de campo que nosotros los jefes regionales hacemos. Hay un departamento de control y monitoreo, y tenemos las capas SIC, digamos, a nivel de sistemas de información geográfica, imágenes satelitales de alta resolución, que hacemos monitoreo constante de todos los bosques en conservación, al igual que en las plantaciones. Como que dicen, nadie pone un 5 si no sabe a dónde lo va a dirigir, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y aquí están un poco de los resultados de las principales actividades en que hemos pagado y la influencia que ha tenido el programa a través de los años. Hasta el paquete de incentivos que les mostré anteriormente, hasta principios de los años 90, logramos equilibrar, pasar de un 26% de cobertura a un 40% con esos mecanismos. A partir del programa PSA del 96 a la fecha, hemos recuperado un 38% más de cobertura y actualmente está en 58.6 para el 2024.
un componente muy importante que aquí, bueno, los territorios indígenas sobran acá, son mucho más grandes que los nuestros. Es un actor importantísimo. Todos los organismos internacionales que quieren poner dinero para estrategias de conservación siempre quieren tener en cuenta los territorios indígenas. Y nosotros en eso somos bastante cuidadosos y hemos hecho una inversión muy grande. Por ejemplo, en Costa Rica, un propietario privado que no sea indígena solo puede meter 300 hectáreas por año. Los indígenas pueden meter 1.300 hectáreas por año en cada contrato. Tienen condiciones especiales para tratar en el programa. Solo el año pasado, en los 19 contratos que se formalizaron, se les pagaron $1 millón. Y ellos no solo han mejorado su capacidad, su gestión, su gobernanza, sino la seguridad de sus territorios. Y ahora vamos hacia el ministro actual, que fue el ministro que diseñó las políticas de pagos medioambientales, que eran 4 servicios que les dije, más o menos son $64 por hectárea, son $16 por servicio. Pero el ministro dijo, no, tenemos que evolucionar, no podemos estar pagando de fuentes que no generan dinero, la belleza escénica nadie la paga. Biodiversidad sí, recursos hídricos sí, y carbono sí. Entonces vamos al PSA 2.0. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que dependiendo de la fuente de financiamiento y la importancia ecológica de ese bosque, ecosistémica, yo voy a pagar la cuestión. Entonces tenemos que para carbono el impuesto de los combustibles y los convenios con empresa privada y los internacionales. Por ejemplo, nosotros, el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Carbono del Bosque, logramos compensar 12 millones de toneladas que generaron $56 millones para acá en 2 periodos de monitoreo, 2014-2015, 2018-2019. Entonces, tenemos plata para carbono, tenemos plata por RED, tenemos plata de Fondo de Diversidad Sostenible para la Biodiversidad Plus y plata para el recurso hídrico del canon de agua. Entonces, ahora, ¿cuánto pagamos? Porque anteriormente, porque pagábamos 4 servicios, que $16 cada uno, no teníamos capacidad de cumplir la demanda insatisfecha, porque la oferta nuestra eran de 50.000 hectáreas más o menos anuales. Y la demanda son de 150.000 a 180.000 hectáreas. Entonces el ministro dijo, no, que todo mundo entre. Entonces vamos a pagar la base de carbono, que es la principal fuente de entrada de ingresos, a $40. Si su bosque tiene alta biodiversidad, le vamos a pagar $30 adicionales y nos vamos a ir a los 70. Y si su bosque protege fuentes de agua, de recursos hídricos importantes para el país, se va a pagar $30 adicional. Y si su bosque tiene biodiversidad y tiene agua al mismo tiempo, le va a pagar $90. Pero nadie se nos va a quedar por fuera y ahora tenemos un presupuesto para el 2024 para impactar 182.000 hectáreas. Esa es la meta del ministro en este momento. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, vamos mirando hacia el futuro, ahora con las metas de la COP. Tenemos esta que es la recarbonización del suelo. Esto es como la meta 10 de las metas que tenemos ahora en la COP. Esto es una alianza entre el FONAFIFO, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura juntos, con el Instituto del Café, con la empresa productora de leche más grande de Costa Rica. Entonces acá se van a seleccionar estas fincas de café y de ganadería para mejorar la recaptura de carbono, para mejorar las prácticas del manejo integral de finca y para acumular carbono orgánico en el suelo, porque el carbono de suelos está asociado a la materia orgánica asociada al suelo y está asociado a la densidad aparente. Entonces, a través de unos indicadores de físicos y otros indicadores cualitativos de manejo integrado de finca, vamos a hacer una línea base al año 1, monitoreamos al 4 y monitoreamos al 8. Y así vamos a tener créditos de carbono o unidades costarricenses de carbono que vamos a lograr en la compensación de esa integralidad hacia la política de agropaisaje que impulsa el gobierno de la República. El otro componente es el PSA marino, ya saltamos a lo marino. Y aquí son 6.000 hectáreas de mangles en el Pacífico Costa Rica. Bueno, el anterior se financiaba con $45.000 de la FAO. En este caso, Costa Rica ganó el premio Earthshot, es un premio que instauró el Reino de Inglaterra para aquellas acciones de conservación que son impactantes en el mundo. Entonces nosotros participamos con el programa PSA de pagos ambientales y ganamos el premio, $1.5 millones.
Con ese 1.5 millones, entonces el ministro dijo, no lo vamos a usar para el PCA normal, vamos al PCA marino. Entonces agarramos 6 asociaciones de molusqueros, que son 157 personas, y vamos a pagarles $224 por mes. Y van a tener bajo esas 4 estrategias, aprovechamiento sostenible de las tallas de los moluscos, porque cuando hay sobreexplotación se llevan hasta las tallas más pequeñas para controlar las tallas, la crianza de moluscos, los viveros, el monitoreo de la calidad del ecosistema, en ese caso el manglar, y la vigilancia del recurso en conjunto. Esto va a tener una unidad ejecutora con 2 expertos en biología marina que van a acompañar a los procesos con las asociaciones que se dedican a esta actividad. Y con eso les digo muchas gracias por la invitación y por estar aquí presente con ustedes. Un placer. Creo que fue poco el tiempo para escuchar a Juan Pablo y a la salida se le va a acumular como 50 o 100 fans queriendo saber más de este caso tan exitoso en Costa Rica que ojalá nosotros en Colombia logremos en pocos años y no en muchos. Bueno, seguimos con la segunda parte de este conversatorio. Invitamos a nuestros panelistas y nuestra moderadora a que tomen asiento. Y mientras tanto, y les pasan sus micrófonos, voy a leer rápidamente sus perfiles para que ustedes los conozcan. En orden alfabético, empezamos con Andrés Zuluaga, director de conservación de The Nature Conservancy. Él es doctor en estudios ambientales, tiene experiencia en proyectos de conservación en América Latina, trabajando con instituciones públicas, bancos multilaterales y ONGs. Es experto en soluciones basadas en la naturaleza y diseño de incentivos para conservación. Su enfoque incluye el pago por servicios ambientales y resultados. Andrés, bienvenido. Ahora nos acompaña Carlos Patiño, él es el CEO de Arles SAS, él es odontólogo especializado en ortodoncia, es emprendedor con 37 años de experiencia, fundador de varias empresas en sectores agroindustrial y de salud, y actualmente lidera Arles SAS, una empresa que revoluciona la industria dermocosmética, promoviendo la reforestación con especies nativas y la reducción de huella de carbono. Carlos, bienvenido. También está con nosotros Juan Miguel Vázquez, director ejecutivo nacional de la Federación Nacional de Industriales de la Madera, FEDEMADERAS. Él cuenta con 24 años de experiencia en gestión pública y privada, es economista y especialista en negocios internacionales, tiene un MBA y también es Global Master en Business Analytics y doctorando en dirección de empresas. Como director ejecutivo de FEDEMADERAS, lidera iniciativas para este sector. También bienvenido. También está con nosotros Nicolás Pombo, director forestal de Smurfit Westrock, Colombia, ingeniero civil y especialista en sistemas ambientales y sostenibilidad. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en Smurfit Westrock, Colombia. Ha liderado proyectos en diversas áreas, incluyendo protección ambiental y desarrollo sostenible, y forma parte de múltiples juntas directivas relacionadas con el sector forestal y agrícola. Para completar nuestro panel está con nosotros Jimmy Leiter Aguilar. Él es el secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales de la Gobernación de Chocó. Es contador público, especialista y máster en políticas públicas, gobierno y desarrollo, y cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos sociales y comunitarios con los sectores públicos y privados. Y nos acompaña nuestra queridísima Alicia, bienvenido. Y nuestra queridísima Alicia Lozano, que va a ser nuestra moderadora, es la directora de relacionamiento del Instituto Humboldt, es politóloga de la Universidad de los Andes, con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad.
Ha trabajado en sectores público y privado y en organismos multilaterales, destacándose como negociadora de Colombia en la Agenda 2030 y de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es también fundadora de Circularmente, profesora universitaria, y desde marzo de 2024 dirige el relacionamiento del Instituto Humboldt, impulsando alianzas estratégicas en pro de la biodiversidad en Colombia. Gracias. Y ahora sí, estamos en manos de Alicia y de nuestros panelistas. Bueno, Mónica, muchas gracias y quisiera también dar un agradecimiento a ustedes como organizadores de este espacio, pero también como grandes aliados de este sueño que tuvimos en el Instituto Humboldt de hacer la Casa Humboldt una realidad durante la COP16. Y los invito a los que no lo han hecho todavía de que recorran estos espacios que diseñamos de la mano de ustedes de Smurfit Westrock, en donde en lo que llevamos hemos tenido más de 190 encuentros relevantes en los cuales hemos incluido a nuestros aliados, a los otros institutos de investigación, a comunidades muy diversas, a llevar un poquito de la COP y de estas temáticas de la COP a la sociedad también. Entonces hemos sido pues reconocidos durante estos días de la COP como un espacio de conversaciones importantes, y este definitivamente va a ser un panel de una conversación muy importante. Entonces también haberlos tenido ustedes en estas muestras tan bonitas y como nos ayudaron a ambientar estos auditorios ha sido parte de la experiencia que ha venido viviendo el público que nos ha acompañado, que hasta la fecha han sido más de 20.000 personas en estos espacios, lo que consideramos bastante importante. Entonces también muchísimas gracias a ustedes. Cuando nos inventamos, digamos, este panel y estábamos tratando de darle como sentido, pues lo que queríamos era analizar retos y oportunidades que tiene Colombia. Y creo que haber tenido a Juan Pablo aquí de Fonafifo hablándonos, pues se nos abren los ojos porque quisiéramos llegar allá, ¿no? Y para eso, pues este panel busca es integrar y buscar también la visión desde diferentes enfoques, porque queremos el desarrollo local, queremos el desarrollo comunitario y buscar una armonía también de todos estos temas. Les recuerdo que estamos en el marco de la COP16, y esta COP16 de lo más importante que tiene es la presentación de este plan de acción en biodiversidad orientado en estas 23 metas, que son unas metas que son nuevas, y una de las más importantes, me imagino que Andrés hablarás de eso, es la de la meta 30 por 30. Tenemos esa meta número 2 dentro del marco global, que es restaurar 30% de los territorios naturales degradados para el 2030. Entonces tenemos una tarea bastante importante, y esa solo podemos lograr a través, pues obviamente, de alianzas poderosas y de integrar muchos enfoques en esta visión que tenemos que tener de territorio, y Costa Rica nos ha mostrado que se puede hacer, ¿no? De alguna manera el reto para Colombia es importante, y vamos a buscar aquí en este panel ideas y opciones de esta transformación de los territorios. Entonces voy a empezar con Andrés Zuluaga de The Nature Conservancy. Andrés, buenas tardes. Hola, hola. Y la primera pregunta que te quisiera hacer, y les pido que miren esa pantalla para que tratemos de No me pase los 3 minutos. No, si no nos pasemos del tiempo, porque tenemos de verdad muchas preguntas para ustedes y poco tiempo como siempre, pero empecemos hablando de cuáles son los retos actuales asociados a la restauración ecológica y cómo pueden las empresas contribuir en este tema. Bueno, gracias. Inclusive, buenas tardes a todos. Lo voy a conectar con la pregunta también que me hacía sobre el 30 por 30. O sea, Colombia tiene un compromiso importante. Nosotros las metas del 30 por 30 la tenemos dividida en terrestre y marino. Digamos, en algunos espacios se ha mencionado Colombia ya llegó al 30 por 30. No es cierto, no es cierto, porque no estamos protegiendo todavía el 30% de nuestro territorio. Entonces, en territorio marino podríamos decir, ok, ya llegamos, estamos en alrededor del 32%, y en terrestre estamos alrededor del 17%. Entonces, eso es llamémoslo, no solo un reto, sino una oportunidad, y una oportunidad para muchas de las empresas que están acá para pasar del 17% que estamos en ecosistemas terrestres o dulceacuícolas. ¿Cómo podemos aprovechar la restauración como una oportunidad para pasar del 17 al 30? Y creo que la restauración es una de las grandes oportunidades. Inclusive
Si miramos la conexión entre la agenda de biodiversidad y la agenda ambiental, la agenda de cambio climático, perdón, nosotros quizás las acciones más costo-efectivas para reducir el cambio climático están primero detener la deforestación, segundo restaurar y tercero las tierras agropecuarias, los agroforestales, los silvopastoriles. Entonces, esas áreas que están transformadas hoy, tenemos gran parte del país transformado, poco más de 40 millones de hectáreas transformadas, entonces veámoslo ahí como una gran oportunidad de alcanzar las metas. Hay otro elemento que creo que es una barrera en Colombia y lo vimos ahora. Costa Rica ha alineado una cantidad de incentivos. Nosotros, en lugar de tener una sobretasa a la gasolina, nosotros subsidiamos el ACPM. Entonces, necesitamos garantizar que esas cosas dejen de ocurrir. Y como último, antes que se me acabe el tiempo, voy a poner un ejemplo de Brasil, cómo la economía de la restauración o la economía de la biodiversidad, a través del Código Forestal, cuando entrega tierras o formaliza tierras, lo que hace es decir, ok, estamos en la Amazonia, usted debe conservar el 80% y puede producir en el 20%. Si usted está en el Cerrado, debe conservar el 75%, el 25% y puede producir en el 75%. ¿Qué ha hecho Brasil? En ese Código Forestal dice, yo le entrego la tierra, las áreas que no estén en bosque, si es la Amazonia, o las áreas que no estén en sabanas naturales, eso se llama un pasivo ambiental. Entonces, cuando entregan esas tierras, inmediatamente se activó una economía de la restauración. Entonces, simplemente lo menciono ahí como Brasil está teniendo una industria de la restauración en todos sus ecosistemas basados en alinear incentivos, y el caso de Costa Rica de cómo nosotros evitamos incentivos perversos como lo que pasa con el ACPM. Bueno, muy bien, y ahorita vámonos a hablar un poquito de oportunidades y cosas que nos inspiran. Entonces quisiera darle la palabra a Carlos Patiño de Arles SAS para que en un primer lugar nos cuente qué es Arles SAS y nos diga qué beneficios económicos específicos aporta proyectos en las comunidades locales, porque lo vimos tanto por el lado de Costa Rica como del Instituto Humboldt con Felipe, y de qué manera ha influido en el desarrollo económico y social de las regiones. ¿Está encendido? Sí. Bueno, buenos días a todos. Les cuento que este es un proyecto de Cacay. Yo soy el CEO de Arles. Es una empresa de las pocas que tiene el país, Rainforest, y todo empezó de la siguiente manera. Una vez fui a Lejanías y encontré una familia la cual tenía 10 árboles silvestres de cacay. Esos 10 árboles de silvestres de cacay era capaz esa familia de vivir plenamente y su hija estar en la universidad. Cuando yo dije, 10 árboles silvestres de cacay son capaces de sostener una familia, no me lo puedo creer. Vamos a averiguar qué es ese famoso árbol que nos ha mostrado esta oportunidad. Este es el aceite de cacay que sale de esa nuez, que ya Felipe nos hizo bastante imagen con su presentación. Y este es el aceite que se puede convertir en el primer producto de exportación agrícola de Colombia. De ese tamaño es. Les voy a dar un ejemplo. Marruecos, todavía tengo tiempo, Marruecos, año 1996, le dice el rey a su ministra, ¿por qué Marruecos en las mujeres no tienen arrugas y a los hombres no se les cae el pelo? Y dijo, porque los hombres se colocan aceite de argán en la cabeza y las mujeres se lo colocan en la cara. ¿Nos trajiste muestras? Sí. Sí, también sale de nueces. Entonces, imagínense, empezó a desarrollar el cultivo de argán. Hoy tiene 650.000 hectáreas sembradas. Hoy da 2 millones de puestos de trabajo. Hoy da 1 millón de puestos de trabajo indirecto. Este aceite supera al argán en todos los aspectos. Este tiene un potente esterol antiinflamatorio que ninguno conoce. Este es el producto que va a superar al café en 30 años. Recuerden este día. ¿Alguna otra objeción, alguna otra pregunta? Ahorita te hago más preguntas y creo estético. Que mucha gente está interesada en probarlo. Esto va a ser el producto que va a imponer Colombia ante el mundo a nivel estético, dermatológico y farmacológico.
Esta es la solución para la dermatitis, esta es la solución para la psoriasis, esta es la solución para que no nos quede ninguna cicatriz, para cuando tenemos que recuperar nuestra piel. Este es el mejor secreto guardado del Amazonas, y no es que yo esté vendiendo ilusiones, esto es una realidad. Y esta realidad ahora se la van a regalar a cada una de las mujeres para que sigan siendo encargadas de que este sueño sea realidad en Colombia y logremos dar tranquilamente esos 2 millones de puestos de trabajo que tranquilamente se pueden hacer. Gracias. Muy bien. Y Juan Miguel, vas a tener que ser igual de inspirador que Carlos. Cuéntanos entonces qué oportunidades ves para el crecimiento sostenible del sector maderero y en relación con las plantaciones forestales de Colombia. Yo no puedo competir con el cacao, me queda muy difícil. Muchas gracias, Alicia. Un agradecimiento. Pero lo vendes con pasión, entonces eso sí, un también agradecimiento a Instituto Humboldt y a Smurfy Westrock. Yo le preguntaba a mi esposa, mi amor, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi relación? Ella me decía tantas cosas. Y hay tantas cosas por mejorar, por oportunidades, por aprovechar, pero lo primero, en ese tema de comprensión hacia los gobiernos nacionales, subnacionales, hacia quienes consumen productos y servicios del bosque, es convencernos que tenemos una aptitud que está ahí, una oferta ambiental, unas tierras, unas productividades que están subutilizadas. Lo segundo, tal vez, y lo estamos viendo acá en la COP, el tema biodiversidad, el tema deforestación está de moda. Y no es una moda porque sí, coyuntural, es un tema que es totalmente integral, que converge, que llama y moviliza, ayer lo veíamos en el Consejo Nacional Gremial, múltiples sectores, y en esa convergencia nos causó mucha alegría que los bosques son un común denominador. Tú hablabas con ganadería, hablabas con tecnología, hablabas con sistemas, hablabas con construcción, con energía, con cualquier sector, y los bosques están allí. Y lo tercero, yo pienso, y recojo unas palabras de la señora gobernadora del Chocó, que nos acompañó en nuestro congreso en marzo, la palabra es de ella, decía multitransversalidad. Y sí que me ha gustado esa palabra para describir la oportunidad, cómo podemos aprovechar la oportunidad acá en Colombia. ¿Qué quiere decir multitransversalidad? Quiere decir un enfoque de integralidad que acá se ha perdido. Yo siempre insisto, la política pública, y ahora lo escuchamos en Costa Rica, en Colombia tiene que ser sistemática entre el bosque natural, la plantación forestal, comercial y la agroindustria. Eso es supremamente importante, y en Costa Rica veíamos que esto no es de un gobierno, esto es de muchos gobiernos, es de Estado. Segundo, intersectorial. Esto no es de un sector, el sector maderero, no, esto es de varios sectores. Y si tenemos esa concepción, muy seguramente también estamos abordando la producción y el consumo, sobre lo cual tal vez más adelante me voy a referir. Y lo tercero, un abordaje que se desprende de lo anterior de clústeres. Y clústeres de industria, quiere decir transversales, no de empresa. Yo creo que ahí tenemos suficiente material para desarrollar. Muy bien. Y ahora le toca a Nicolás Pombo de Smurfit Westrock. Y la pregunta es cómo las empresas pueden asegurar que sus proyectos de plantaciones forestales tengan un impacto positivo tanto en el entorno natural como en la comunidad local. Llevamos 2 semanas en esta COP oyendo hablar de soluciones de naturaleza, de agricultura restaurativa, de protección de ecosistemas, de protección de la diversidad, de bonos de carbono, de bonos de biodiversidad, de economía circular, y resulta que todo eso se puede lograr con las plantaciones forestales comerciales, siempre y cuando se hagan técnicamente bien hechas. ¿Qué es técnicamente bien hechas? Uno, que no se reemplace bosque natural
para establecer plantaciones forestales comerciales. Y en eso, en Colombia tenemos una grandísima oportunidad, porque resulta que Colombia es un país de bosques, pero no es un país forestal. 52% del territorio está cubierto de bosques naturales, pero el resto está degradado, fue deforestado hace muchísimos años por las generaciones pasadas. Entonces, esa es la gran oportunidad. ¿Cómo lograr que sean positivos? Estableciendo plantaciones. Primero, definiendo para qué se va a utilizar esa madera. ¿Cuál es el mercado que va a satisfacer? Porque de ese mercado que va a satisfacer depende cuál es el tipo de madera que vamos a producir, cuáles son las prácticas silviculturales que vamos a utilizar. Una vez definido eso, utilizar siempre la mejor genética disponible y utilizar las prácticas silviculturales para que esa genética se exprese en toda su plenitud y logremos plantaciones de muy alta productividad. Una vez se establece esa plantación, se siembra esa plantulita, hay que garantizar que a ese bebé le llegue los nutrientes, la luz del sol, el agua que necesita para poder crecer. Y apenas están establecidos, empiezan los servicios ambientales a funcionar, porque los árboles en crecimiento protegen el suelo contra la erosión, regulan las corrientes de agua, absorben CO2 y generan oportunidades de trabajo digno y de calidad en el campo. Entonces, una vez ha crecido la plantación, se aprovecha con métodos sostenibles, hay que hacer control biológico de plagas, control de incendios y apenas se aprovecha, volver a sembrar, porque es un recurso natural renovable por excelencia. Muy bien, muy puntual. Están tan juiciosos si los vieran, de verdad se han demorado 3 minutos cada uno. Bueno, y ahora es el turno de Jimmy Leiter. Yo sí creo que la gobernadora y la gobernación ha tenido un enfoque muy interesante frente a estos temas y por eso pues nos parece, además estando aquí vecinos, era muy importante tenerlos a ustedes en este panel. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos para esta restauración ecológica y las plantaciones forestales en el Chocó? Bueno, buenas tardes. Reciban un saludo muy especial por parte de la gobernadora del Chocó y pues muy agradecido por la invitación. Nosotros, el desafío principal que tenemos es el tema de los grupos al margen de la ley. Desafortunadamente, el departamento del Chocó, de pronto por la posición estratégica en materia de gestión y de seguridad, no hemos tenido la oportunidad de establecer una dinámica real de fortalecimiento económico en torno a todos estos temas de aprovechamiento y de protección de nuestro entorno ambiental, y los grupos al margen de la ley no nos han permitido en ocasiones llegar a esas áreas que nosotros necesitamos recuperar. Hoy en el departamento del Chocó podemos decir que hay priorizadas más de 61.300 hectáreas y dentro de esa priorización nosotros en el plan de desarrollo, un plan de desarrollo que logramos construir con el acompañamiento de toda la comunidad, eso nos ha permitido tener una visión muy clara de lo que queremos en los próximos años, y para eso también hemos logrado articularnos con las entidades locales como el IAP, el Instituto Ambientales del Pacífico, Codechocó, que es la Corporación Autónoma del Territorio, y ese engranaje que hemos podido lograr con el ecosistema ambiental del departamento nos ha permitido tener mucha claridad frente al aspecto, pero hemos tenido sí una restricción muy importante en lo que tiene que ver con el acceso al territorio. El departamento del Chocó tiene 31 municipios, nos habían quitado uno, pero se recuperó, que fue el Nuevo Belén de Bajirá, que fue una lucha muy, muy difícil, pero desafortunadamente en todo el departamento hay presencia de grupos al margen de la ley, y eso ha sido muy, muy, muy complejo, a pesar de que hemos tratado de combatirlo y lucharlo, todo esto con el acompañamiento del gobierno nacional y de algunas
organizaciones de cooperación internacional y organizaciones locales, pero continuamos en todo este proceso. Igual no hemos logrado darnos por vencidos, vamos llegando de a poquito, pero yo creo que con las estrategias que traemos en este nuevo plan de desarrollo y en toda esta articulación que hemos obtenido, nos está dando un buen resultado. Bueno, muchas gracias, Jimmy Leiter. Yo quería continuar ahorita con Andrés, que estamos hablando de restauración ecológica, y quisiera que nos hablaras un poquito de esos modelos de colaboración que han demostrado ser más exitosos en ese contexto. Bueno, pues primero el mensaje es: solos no somos capaces y necesitamos cooperar. Y creo que nosotros creemos profundamente en el poder de las alianzas. Las alianzas son necesarias. Voy a mencionar algunos ejemplos. Uno, con Ecopetrol desarrollamos una plataforma que se llama SBNs, Soluciones Basadas en la Naturaleza, y es como las alcaldías, las gobernaciones, funcionarios de Ecopetrol pueden estructurar proyectos y esos proyectos que puedan ser financiados por fuentes de Ecopetrol, pero también fuentes de regalías, en fin. Restauración se repite en todos los portafolios, es casi que una de las soluciones basadas en naturaleza que más se repiten en todas las regiones. Entonces, simplemente mencionarles que existe esa plataforma que tenemos de la mano con Ecopetrol, de cómo cooperamos con alcaldías, gobernaciones. Antier lanzamos una facilidad financiera con recursos del ICI, de la cooperación alemana, con el Fondo Acción, TNC y la GIZ, para Corfi Colombiana, digamos, es parte de la alianza para financiar soluciones basadas en naturaleza. En esta primera fase va a ser Huila, Córdoba y Santander, pero la facilidad esperamos que sea abierta a todo el país y, digamos, bienvenidos todos ustedes para garantizar que estas cosas se den. También ocurre que en los portafolios tenemos 10 soluciones basadas en naturaleza priorizadas en cada departamento, están insertadas en las mesas departamentales de cambio climático, y simplemente mencionar de cómo también ayudamos a fortalecer la institucionalidad local, las corporaciones autónomas, es la necesidad de traer, fíjense ustedes, ONGs, el Estado, el sector privado, el sector financiero. Esta semana estábamos hablando también con el sector asegurador por la importancia de, por ejemplo, algo que nosotros en TNC hemos trabajado mucho fue el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad, que es una herramienta muy poderosa para evitar transformación de ecosistemas naturales y cuando se impactan lograr restaurarlos. Entonces ahí hay una cooperación entre el sector productivo o el sector extractivo de cómo garantizamos que a la hora de hacer cualquier inversión tengamos en cuenta la jerarquía de la mitigación, cómo evitamos esa transformación, pero muchos de esos ejercicios o los recursos que invierten en esas empresas, el 1% debe irse a restaurar o a proteger zonas de abastecimiento de agua, pero también las áreas que se impactan deben restaurarse. Entonces, simplemente mencionar de una cantidad de alianzas que hemos tenido. Por ejemplo, en Costa Rica nosotros hace algunos años creamos unos canjes de deuda externa, hoy se llama Costa Rica por Siempre. En Colombia hay un canje de deuda en el Fondo Acción, que es el TFSA, que ayuda también a financiar algunas acciones. Eso se me acabó el tiempo. Muy bien. Bueno, Carlos, tú nuevamente, cuéntanos cuáles han sido los principales desafíos y aprendizajes de ARLES en el establecimiento y pues el éxito de plantaciones agroforestales de cacay. Vamos a hablar hoy de cosas positivas, ¿ok? Vamos a hablar de cosas positivas. Todos queremos vivir en un lugar que es paradisíaco, y ese es Colombia. Colombia tiene un campo maravilloso en el cual todos quieren vivir ahí, por eso cada uno quiere tener una finquita en el campo. Entonces, mi cuento es el siguiente: tenemos que parar la migración del campo, de la gente del campo a las ciudades. ¿Cómo logramos eso? Que sea rentable el campo, y que sea rentable, ojalá, con un árbol autóctono nuestro y que sea de nuestra biodiversidad. Ese es el cacay. Felipe acaba de mostrar de que el cacay es posiblemente el cultivo más rentable que hay en Colombia en este momento. El cacay supera en 7 veces la rentabilidad de la palma africana que existe en los llanos orientales.
El cacay no tiene en este momento ninguna competencia a nivel económico con ningún producto que se haga en Colombia en este momento en los llanos orientales. El cacay aumenta la cantidad de flora y fauna que hay en ese sembrado. Es tan así, y les voy a decir una cosa, es tan así que yo le digo a todos los empleados, que en este momento tenemos casi 50 empleados indígenas en la finca, yo les digo, no salgan a por la noche del centro de operaciones. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, porque les voy a pasar lo de la canción, que se los coma el tigre, ¿no? Entonces, esa parte nocturna, encontramos tigrillos, encontramos osos hormigueros, encontramos de todo. Eso es maravilloso encontrar que estamos beneficiando disminuir la migración a la ciudad, que la gente tenga ilusión, que la gente tenga desarrollo y la paz empieza cuando existe eso. Y además de esa nuez que se saca este aceite, resulta que es una nuez que es casi totalmente balanceada. O sea que uno puede alimentarse todo el año con esa nuez y está bien nutrido. ¿Qué le falta a esa nuez? Le falta algo de vitamina C, que es fácilmente encontrada en cualquier árbol amazónico. Le falta un poquitico de aumentar el omega 3, que lo tiene, pero aumentamos un poquito. Y ácido fólico. Y tenemos un alimento mucho mejor que nuestra bienestarina. Que nuestra bienestarina, perdón que yo lo diga, es sermundista totalmente. La bienestarina tiene el 8% de azúcar. No podemos estar alimentando a nuestros niños con el 8% de azúcar, ¿no? Tenemos que lograr un desarrollo de un producto autóctono y esto se tiene que sumar a la parte de ganadería. La ganadería tiene que asumir de que el cacay es lo ideal para ella. Tenemos que hacer una ganadería silvopastoril. No vamos a pensar de que todos los llanos orientales van a eliminar la ganadería, no. Hagamos que esos ganaderos tengan recursos y esos recursos lo logran con un silvopastoril con cacay. ¿Qué más quieren que les diga? Este es mi sueño, esta es mi misión y quiero dejar un legado. Y ese legado es el aceite de cacay. Y este legado y el conocimiento que tiene Arles tiene que ser replicado. ¿Y qué es conocimiento? Es educación, más formación, más información. Formación e información. Y eso lo tiene Arles para brindárselo a todas las comunidades indígenas, a todos los que se quieran incorporar en este negocio. Y esto es un negocio rentable para la gente, para el país y para la biodiversidad. Gracias por escucharme. Pues, muy bien. Bueno, Juan Miguel, y tú en ese rol de incidencia que tienes en la federación, pues obviamente todo el tema de política y legislación es como lo propio, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de política y legislación, ¿cuáles son esos retos que enfrentan las plantaciones forestales en Colombia y qué cambios legislativos serían necesarios para su futuro? Antes, un comercial no pago. Cuando terminemos el panel, invito a más de uno que se siente acá. Qué cosa tan cómoda, Nicolás. Sí, ¿verdad que sí? Soy súper cómodo. Y me acordé por lo que tú decías de bienestar. Legislación, alguna vez una experta abogada me decía, yo soy enemiga de crear más leyes en Colombia, pero acá sí que se necesita otra ley. Hay una complejidad normativa, muchas veces contradictoria en términos ambientales, que necesitamos concentrar eso, y es una iniciativa que nosotros tenemos, tal vez no tan de corto plazo, pero sí estamos haciendo nuestro trabajo para tener una única ley forestal. Es un común denominador que han tenido muchos países del mundo en donde la economía forestal se ha podido desarrollar mucho más que en Colombia, por supuesto. Entonces, primero, una ley forestal. Segundo, muchos sectores, a mí me gusta hablar de redes, muchas redes sectoriales tienen fondos de parafiscalidad sustancialmente para recoger recursos para investigación y para promoción. Si nosotros estamos hablando de modelos de bioeconomía, no solamente de maderables o no maderables, sino de bioeconomía, tenemos que trabajar redes sectoriales tanto en la producción como en el consumo. Y el consumo es que la gente consuma más esto que está acá. Y para hacer eso hay que hacer promoción. Y para hacer eso hay que tener recursos y nosotros, Colombia no tiene un fondo de parafiscalidad que pueda ayudar a ello. Entonces, desde el punto de vista legislativo, yo creo que esos dos instrumentos son necesarios.
Uno, seguramente el de parafiscalidad, muy en el corto plazo. Debo decir que me sorprendió que hay un consenso sobre este tema, tanto en el gobierno como en el legislativo. Entonces ahí vamos a tener seguramente noticias el próximo año. Y en términos de política, nosotros somos muy partidarios de tener una Agencia Nacional de Bioeconomía. Mucho se ha especulado desde una ley anterior sobre la reglamentación para el Servicio Nacional Forestal y no se ha hecho, es una deuda que tiene Colombia para consigo misma, pero el tema nuevamente supera lo maderable o lo no maderable, tiene que repercutir sobre una cantidad de valores, productos y servicios del bosque. Y puede sonar un poco cliché el tema de bioeconomía, pero una agencia que complemente el COMPES del año pasado sobre reindustrialización y 32 iniciativas departamentales que hay para trabajar territorialmente en bioeconomía, se pueden agrupar a través de esta agencia. Creo que eso serían tres de las cosas que habría que hacer. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Nicolás, que ya es cuántos años trabajando en esto? Solamente 36 años. Entonces, ya que estás empezando a conocer este sector, cuéntanos qué oportunidades ves para la expansión y mejora de estos proyectos de plantaciones forestales en Colombia. Mira, las oportunidades para Colombia después del cacay. Colombia tiene una enorme oportunidad de convertirse en proveedor mundial de madera sostenible, proveedor mundial de bonos de carbono, de bonos de biodiversidad, de bienes y servicios ambientales, de generación de energía generada con biomasa y lograr la meta de 0 deforestación del bosque natural. Y eso se logra con la reforestación comercial. Adicional a eso, con la reforestación comercial podríamos generar el desarrollo social, el desarrollo rural integral, que lo estamos necesitando urgentemente, simplemente porque Colombia es un país forestal. A nosotros nos enseñaron que era un país cafetero, pero resulta que el 75% del territorio nacional tiene vocación forestal, es decir, su uso más sostenible es el forestal, pero solamente el 52% está cubierto de bosques, y esos bosques tenemos que cuidarlos y protegerlos y usarlos de manera sostenible. Están en la Amazonía, en el Chocó biogeográfico y algunos pocos relictos en la región andina. El resto fue deforestado y hay que volverlo a utilizar a su uso más sostenible, que es el forestal, a través de las plantaciones forestales comerciales. El mundo está demandando madera, hay una demanda creciente, insatisfecha, porque la madera es el producto natural más sostenible que existe y que se ha utilizado en la historia de la humanidad. Porque la humanidad además decidió que los empaques ya no deben provenir de recursos naturales no renovables ni deben dejar una alta huella en el ambiente. Decidió que los empaques más sostenibles son los que provienen de fibras de madera, que además provienen de recursos naturales renovables, son reciclables, son reciclados por la misma industria en un modelo de economía circular, y si terminan en el medio ambiente, pues son biodegradables, y eso se logra solo con fibras de madera. Entonces, la oportunidad para Colombia es gigantesca. 7.5 millones de hectáreas, de acuerdo con la UPRA, están disponibles para ser reforestadas comercialmente, y eso generaría una bioeconomía del mismo tamaño, con las mismas ventas que genera Ecopetrol actualmente, con una diferencia: Ecopetrol depende de un recurso natural no renovable, y esto sería una verdadera bioeconomía que genera beneficios para las personas, para el medio ambiente, y genera prosperidad para nuestras familias,
para el país y para el planeta. Bien, Nicolás. Y bueno, nuevamente tú, Jimmy. El Chocó se debe a su territorio, pero también a su gente, y tenemos que buscar el desarrollo de la gente en el Chocó. Entonces, ¿cómo ves que pueden estas comunidades agrícolas locales beneficiarse en lo social y en lo económico, pues, de la adopción de prácticas de plantaciones forestales? Bueno, nosotros creemos que el tema de pago por servicios ambientales es muy necesario. Esa es una de las salidas más importantes que podríamos tener. Yo recojo algunas palabras que manifestaron hace un rato nuestros expositores, cuando se habla de que siempre hay alguien que tiene que pagar por algo, ¿no? Y pues nuestras comunidades han sido las que históricamente han estado ahí cuidando de todo de toda esta riqueza, y entre otras cosas, nosotros hoy celebramos de que se haya creado una herramienta que para nosotros es tan importante como lo es el Fondo para la protección del Chocó biogeográfico, y eso para nosotros haber venido acá a participar en la COP, después de esta buena noticia, para nosotros todas las demás son bonitas, pero esa era la más importante. Hoy creemos que existiendo un fondo multidonantes, donde hace parte Costa Rica, está Panamá, Colombia y Ecuador, para nosotros eso es uno de los triunfos que nos llevamos de la participación en la COP. Y nuestras comunidades merecen que el desarrollo siga llegando, pero que se siga conservando lo que tenemos, de lo que vivimos. Nosotros históricamente, y aquí se mencionó, nosotros ahí tenemos la despensa está ahí detrás de la casa, está en la azotea, como la llamamos. Ahí también tenemos nuestras medicinas. Afortunadamente, en todo este tema histórico, nosotros no hemos tenido como la necesidad de dejar de todas estas prácticas ancestrales, porque siguen siendo necesarias y siguen dándonos lo que nosotros le pedimos. Y hemos sido muy agradecidos con nuestra naturaleza, por eso ella sigue entregándonos más. Hasta que nosotros no dejemos de ser agresivos con la naturaleza va a seguir respondiendo de forma positiva. No podemos olvidar que esa frase la hablan más nuestras comunidades indígenas, y es que nuestra madre tierra es lo más sagrado, es quien nos entrega todo, quien nos provee todo. Y por eso el dicho de que sin campo no hay ciudad, eso es muy cierto. Sin campo no hay ciudad. Y vamos a seguir apoyando nuestras comunidades. Creemos que este tema del pago por servicios ambientales es nuestra prioridad, hace parte de nuestro plan de desarrollo, y esto también es un tema publicitario, ¿no? Después de este conversatorio estoy dispuesto a escuchar qué propuesta tenemos para Chocó, porque Chocó realmente merece un poquito más de lo que él le ha entregado a este país y a este planeta. Muchas gracias. ¿El cacay es viable en el Chocó? Cuéntanos un poquito, Carlos, ¿qué ves? Que si el cacay es viable en el Chocó. Estaba enamorado aquí. Estaba aquí mirando ese pájaro, pero... Bueno, el cacay es ideal sembrarlo de donde es oriundo, ¿no? El cacay es de Orinoco y de Amazonas, entonces ese es el hábitat ideal. Putumayo también podemos contar con él, que hay una gran cantidad de árboles silvestres. Caquetá también, o sea, es toda esa parte que se une con la Amazonía, ¿no? Tenemos que ir a lo seguro. Si queremos desarrollar un producto en el cual seamos ganadores, no podemos estar probando en otra zona por si de pronto funciona o no funciona, si se demora 7 años en llegar a punto de equilibrio. Entonces, vamos a lo seguro, sembrémoslos donde es, sembrémoslo con la genética que tenemos, por ejemplo, que tenemos a disposición de todos, genética lograda durante 14 años, pero sembrada donde debe ser, para que tengamos éxito seguro, ¿no? Eso es importante. Es como sembrar café en el Valle del Cauca. No, ¿para qué no va a poner a probar? Sembrémoslo en la zona cafetera. Pues ahí también sembrémoslo en la zona donde tiene que ser. Bueno, y lo que dices es muy cierto, y desde el instituto tenemos una ambición muy grande en temas de bioprospección, y si llegamos a cumplir esas metas ambiciosas que tenemos, que ojalá podamos contarlas muy pronto,
pues identificaremos todos aquellos productos que en los territorios tienen esas grandes oportunidades de convertirse en el futuro del desarrollo del país, pero eso será tema de otro foro más adelante. Pero ya para cerrar, quisiera, porque yo soy más que moderadora, cuidadora del tiempo, y queremos todos también tener la degustación de Cacay. Entonces, una última pregunta para Nicolás es en términos de tecnologías emergentes que están siendo utilizadas para mejorar la eficiencia y efectividad de proyectos de plantaciones forestales en un minuto. En un minuto. Los principales avances los estamos viendo en genética, obviamente en la genética tradicional, que es la selección de las mejores especies, los mejores individuos, que es el camino que nosotros hemos seguido. Hay muchísimos avances en marcadores genéticos para acelerar ese proceso en reproducción genética. Y bueno, estamos viendo organismos genéticamente modificados y edición genética. Nosotros hemos decidido no utilizar ese camino y seguiremos por el método tradicional de la selección genética. Obviamente, todos los sistemas de información, el uso de drones, el sistema de información geográfico, de satélites, lo que se puede hacer con inventarios forestales, con las nuevas tecnologías, eso está avanzando a unas velocidades impresionantes y nosotros estamos aplicando la gran mayoría de esas tecnologías para el mejoramiento de las plantaciones forestales comerciales que tenemos acá en Colombia. Bueno, pues les quiero dar las gracias por este panel que yo creo que cumplió con el objetivo de integrar enfoques y de mirar posibilidades y de darle al auditorio, digamos, una luz de esperanza y también de optimismo en esta COP que creo que todos, si les preguntamos a todos qué se llevan de la COP, yo creo que mucho optimismo, entonces ver estas posibilidades es muy bonito para todos. Yo solo quisiera dejarles 3 últimos mensajes. El primero es que los árboles están haciendo su trabajo, cuidémoslos porque ellos nos están salvando el planeta. El segundo es que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 30 años. El segundo mejor momento para sembrarlo es hoy. Y el tercero es que aquí todos seguiremos trabajando unidos para cuidar el ecosistema y trabajar el planeta. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Los invito a que nos tomemos una fotico y después a la degustación de Cacay. ¿Me regalas un minuto? Bueno, démosle un minuto entonces a minuto. Carlos para que nos cuente el beneficio del Cacay. Yo quiero cerrar esta invitación que me han hecho todos ustedes. Para mí es importantísimo estar aquí. Y es lo siguiente. Siempre nos preguntamos y decimos, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo digo otra cosa, yo digo, ¿qué hijos le vamos a dejar a este mundo? Y para eso entonces tenemos que educar a esos niños campesinos, a esos niños de esos resguardos, para que se queden allí y no tengan que mirar a la ciudad, para que no tengan que sembrar cultivos ilícitos y puedan vivir plenamente en sus terrenos. Gracias por estar aquí y ha sido maravilloso esta compañía. Muchas gracias. Por favor, Juan Pablo, Felipe. Por favor, los panelistas, otra foto, nos falta una foto más. Última foto.
Y mientras tomamos esta última foto, les agradecemos a todos por su asistencia. Tenemos un evento que inicia en menos de media hora, entonces nos toca salir. Qué pena. Gracias. En Smurfit Westrock, protegemos el planeta al crear un futuro sostenible, haciendo lo que está bien para las personas, para las comunidades y para el entorno. Creamos soluciones innovadoras de empaque a base de materiales renovables y reciclables que ayudan a nuestros clientes a reducir su huella ambiental. Protegemos la naturaleza, creando un ciclo en equilibrio con el medio ambiente, haciendo de la economía circular el centro de nuestro negocio. Nuestros insumos provienen de fuentes renovables, manejadas de manera responsable en armonía con la biodiversidad. Maximizamos nuestra eficiencia, ahorrando recursos y disminuyendo la generación de residuos. Ayudamos a desarrollar a las comunidades donde operamos, trabajando con ellas de manera colaborativa en programas sociales de alto impacto y que generan transformación. Smurfit Westrock.